La ciencia es un conjunto de conocimientos comprobables, partes de un sistema que estudian, explican y predicen los fenómenos sociales, artificiales y naturales. El conocimiento científico se obtiene de manera metodológica, mediante observación y experimentación en campos de estudios específicos. Si le agregamos a esos quehaceres el análisis objetivo, la evidencia científica y el razonamiento lógico, la ciencia puede responder las preguntas de investigación e hipótesis que se le presenten. A esta secuencia de procesos le llamamos el método científico, la herramienta más poderosa que posee la ciencia. En 1965, el señor Gary Flandro trabajaba como un interno de verano en la NASA estudiando para obtener su diploma. En aquel tiempo, la NASA había enfocado sus esfuerzos en Marte. La genialidad de los científicos no había propulsado ninguna nave espacial más allá de la órbita de Marte. Para cuando a Gary le pidieron hacer un cálculo para un viaje espacial a Júpiter, él sospechó que se le estaba marginando lejos de la acción. Pero trazando las posiciones de los planetas, Flandro descubrió que en el 1977 habría una alineación planetaria que ocurre solo una vez cada 176 años, y esta permitiría una nave espacial usando un efecto de resortera que aumenta la velocidad de objetos cuando ellos pasan cerca de cuerpos celestes, podría alcanzar Neptuno. La técnica de viaje asistido por gravedad reduciría la duración de esta misión de 40 años a menos de 10. La curiosidad científica de Flandro y el conocimiento lo habían conducido a un descubrimiento que permitió el magnífico viaje planetario por las sondas Viajero 1 y 2. Una misión espacial que nos trajo información detallada sobre todos los planetas gigantes externos y sus lunas principales. La transformación del entendimiento de nuestro sistema solar y causó también el primer vuelo espacial fuera del sistema solar y el envío de estas imágenes a las estrellas. Como habrán notado, la moraleja de esta historia verdadera es que cuando aplicamos la ciencia, esta siempre nos sorprende con sus resultados. El ingeniero Flandro pensó que se le estaba dando una tarea sin importancia, prácticamente aislándolo de donde estaba la tendencia científica de esos tiempos, que era el viaje a Marte. Obviando esa aparente realidad, se dedicó a aplicar la ciencia y ésta le proveyó con una peculiaridad que ocurría una vez cada 2 generaciones. Y fueron estos resultados que obligaron a la NASA a cambiar sus prioridades, a tal punto de que el viaje a los planetas o el Gran Viaje se convirtió en el proyecto más importante de la NASA en los años 80. Cuando se hacen declaraciones científicas, una pregunta común es, ¿cómo podría saber eso? Algunas veces hay curiosidad genuina detrás de esta pregunta, pero a menudo es planteada retóricamente como que la persona tiene alguna objeción a la declaración científica. Algunas personas parecen estar interesadas en expresar opiniones sobre teorías científicas que nunca estudiaron, sin haber hecho esfuerzo alguno para informarse sobre las evidencias de apoyo a la teoría dada, o por lo menos hasta comprobar los datos para poder entender sus aclamaciones básicas. Muchos parecen creer que sus intuiciones mal formadas los califican para rechazar cualquier teoría como absurda, o es porque ellos sienten que está más allá de su capacidad para el entendimiento, por lo tanto, o está más allá de la capacidad de todos de entender,
o es simplemente imposible de entender. Por otro lado, algunas personas que aparentemente entendieron lo explicado revelan una comprensión defectuosa, puesto que más luego proponen objeciones como el Big Bang es solo una teoría, o afirmar que la mecánica cuántica es evidencia de la existencia de un mundo espiritual. Fuera de la ciencia, la gente utiliza la palabra teoría para denostar una adivinanza o una aserción de lo que no se ha comprobado, o una opinión personal no apoyada en ninguna evidencia. Esto no es lo que esta palabra significa en la ciencia. Para la ciencia, teoría significa una explicación bien sostenida por un cuerpo de evidencia que cuenta por una cantidad de realidades, todas bien sostenidas también en la evidencia. Por lo tanto, cada vez que encontramos a alguien diciendo que la evolución es solo una teoría, entonces debemos de concluir que esta persona no está utilizando los términos de manera correcta. En la ciencia, las teorías no son promovidas a realidades. Las realidades son explicadas por las teorías. Debido a su poder de explicación, las teorías son la última meta que la ciencia desea alcanzar con relación a cualquier tópico de estudio. En las ciencias, fuera de las matemáticas, la palabra teoría denota el estado más poderoso que una explicación puede alcanzar. Las teorías científicas son marcos completos para describir, explicar y crear predicciones falseables y verificables de grupos relacionados de fenómenos basadas en observación rigurosa, experimentación y lógica. La creencia de que la intuición personal es todo lo que se necesita para refutar una teoría científica a menudo gana ímpetu debido a la poca conciencia de las personas que critican de manera deshonesta y por lo tanto la subestimación de la literatura y las evidencias existentes que apoyan ese campo de estudio. Las ideas científicas no son materia del sentido común. Y el conocimiento científico no es algo que de repente se materializa sobre nuestros escritorios. Ambas requieren esfuerzo. Los principios detrás de muchas teorías científicas pueden ser entendidos sin demasiada dificultad, siempre y cuando usted esté dispuesto a escuchar e intentar entender las explicaciones. Eso sí, sin desmedro a su derecho de aceptarlos o no. Pero muchas personas no llegan ni siquiera a escuchar las explicaciones, debido a la preexistente creencia de que independientemente éstas sean verdaderas o no, estas explicaciones deben de estar equivocadas. Debería ser inmediatamente obvio que este método de rechazo a priori tendrá repercusiones serias en la capacidad de cualquier persona en tener un concepto exacto y correcto de la realidad. La realidad no se moldea alrededor de nuestras creencias. Es nuestro entendimiento el que se moldea alrededor de la realidad. Y nuestra exactitud en la descripción, explicación y predicción de la realidad depende de lo que podamos descubrir usando la investigación objetiva y el pensamiento crítico. Alguien que esté verdaderamente interesado en averiguar lo que es verdadero, esté esto de acuerdo o no con lo que le gustaría personalmente fuera verdadero, se encuentra en una muy buena posición para dar una evaluación intelectualmente honesta de lo que ha sido apoyado, no apoyado o refutado por las evidencias y las comprobaciones. Aquellos que están más interesados en la confirmación de su propia creencia que en el destape de hechos que podrían desafiar aquellas creencias, no podrán hacer evaluaciones válidas o confiables, porque por el filtro de las tendencias o los prejuicios personales, ciertas ideas sin apoyo o incluso ya refutadas con pruebas serán declaradas como verdaderas, mientras los hechos firme e innegablemente establecidos serían rechazados. La afirmación o prejuicio que causa esta evaluación defectuosa de los hechos puede venir del miedo a las implicaciones de esos hechos o deberse a una necesidad insegura de estar siempre en lo correcto, por la presión de otros o simplemente mala información. Pero el resultado siempre será el mismo: una distorsión de la realidad.
Los científicos ponen una alta prioridad en eliminar de su metodología esta deformación o perjuicio, al incorporar controles estrictos, medidas y procedimientos 2 veces revisables, entre otros métodos. Porque los experimentos contaminados por la tendencia o el prejuicio no tienen ninguna fiabilidad o validez y por lo tanto ningún uso. De manera similar, las especulaciones de personas no estudiadas cuyas críticas a la ciencia son conducidas por el prejuicio personal o religioso no contribuyen en nada de valor al entendimiento de nadie. La tendencia o prejuicio resultado de la mala información puede ser fácilmente corregida si la persona quiere francamente cuestionar las fuentes de su información. Pero las tendencias o prejuicios que están ligadas a la emoción son más problemáticas. Cuando la gente cree que las creencias de su iglesia están siendo desafiadas por los hechos o temen lo que podría pasar si los hechos son aceptados, a menudo se inclinan a negar esos hechos que lidiar con los sentimientos incómodos que genera la duda. Pero si el miedo a las consecuencias sociales o castigo físico o emocional de lo sobrenatural influye en sus actitudes hacia la ciencia o lo deja sintiéndose desinclinado o incapaz de hacer preguntas, ¿no debería de ser esta una señal bien grande de que algo anda mal? Desalentar a la gente de estudiar ciencia y de dudar de las creencias con las que han sido criados es una tentativa al control social. Aquellos hechos verdaderos son convertidos en no hechos o viceversa, asustando a la gente o apelando a cualquier emoción. Las tácticas de miedo y las peticiones emocionales son los recursos comunes utilizados por las personas que no tienen pruebas para apoyar sus aseveraciones. Los métodos emocionales de la persuasión pueden ser apropiados cuando se trata de motivar a la gente o cuando queremos expresar sentimientos, pero siempre son engañosos cuando se utilizan para la toma de decisiones de asuntos relacionados con hechos, porque los hechos no van a cambiar debido a nuestros sentimientos sobre ellos. Cuando las emociones son suprimidas, a menudo su discurso adquiere más valor y autoridad. Cualquier científico que utilice apelaciones emocionales para que su trabajo sea aceptado, por ejemplo, en una conferencia científica, recibirá un trato indiferente de parte de sus colegas y pares. Las emociones del discursista no tienen la menor influencia en la validez de la evidencia o pruebas que éste presente, y como las emociones son irrelevantes al presentar pruebas, yéndose por sentimientos personales en vez de por un análisis objetivo al responder a las pruebas, no es un modo legítimo de hacer juicios de los hechos. En el curso de un debate, los efectos distorsionantes de la tendencia y el prejuicio se hacen obvios muy rápidamente para aquellos que tienen conocimiento del asunto, y se dan cuenta cuando los que debaten con un entendimiento defectuoso cometen error tras error en sus objeciones, aserciones y razonamiento. Hablar en contra de un campo de la ciencia que usted no comprende ni domina es como entrometerse en un juego de cartas que usted no conoce. Sin entender las reglas, usted no tiene base válida para adoptar una estrategia o aún para tratar de montar un engaño convincente. La persona que declara, por ejemplo, que la evolución es un absurdo porque nadie ha visto un mono transformarse en hombre, está claramente tan mal informada como una persona que grita blackjack en un juego de póker, pero por algún tipo de falla cognitiva no se da cuenta de su error. Si usted decide desafiar una teoría científica, para hacerlo debe cerciorarse de que usted entiende claramente lo que la teoría propone y las clases de pruebas que usted necesita para demostrarla equivocada. Porque si usted comienza con ideas defectuosas sobre lo que la teoría dice y no presenta las pruebas que la refutan, es muy posible que quede en el ridículo. Pero si por el contrario inicia por edificarse sobre lo que la teoría propone, durante el proceso para desarrollar un entendimiento correcto, podrá encontrar que muchos de sus prejuicios sobre la teoría y por lo tanto sus bases iniciales para rechazarla no tienen nada que ver con lo que la teoría realmente dice. Pero si usted está desinclinado inclusive a obtener un entendimiento correcto de la teoría, esto muestra que usted no ha tomado seriamente su posición de desafiar las conclusiones de la teoría.
La ampliación y mejora de su conocimiento y experiencia puede ser la aventura más provechosa y estimulante de cualquier descubrimiento. Y hoy tenemos mayor potencial para aprender sobre el universo que nos rodea que en cualquier otro punto de nuestra historia, pero muchos tienen su potencial y oportunidad de aprender interrumpido y algunas veces destruidos por la gente quienes sistemáticamente desean influir en que se quede ignorante, pues ellos prefieren haber detenido la educación de ciencia a permitir que la gente se haga adeptos a sus filosofías de manera voluntaria. Los intentos de asociar la culpa y el miedo con la adquisición de conocimientos son tan antiguos como usuales en el día de hoy. Pero la culpa y el miedo no invalidan el descubrimiento científico o alteran los hechos. Aquellos que usan la culpa y el miedo y tratan de estigmatizar la ciencia establecida e impiden que sea enseñada en las escuelas, están creando una obscuridad en la cual el miedo y la confusión nos gobernarán a todos. Si usted quiere guardar las leyes de Dios contra aspecto de la realidad que usted está desinclinado o incapaz de lidiar y permanecer en una zona restringida e incambiable de la comprensión, esa es su decisión. Pero cuando usted comience a creer que usted tiene derecho a arrastrar otras cosas a esa zona, o que la libertad política o religiosa significa su libertad de imponer sus valores y limitaciones intelectuales a todos los demás, necesita reexaminar su sentido de límites y pensar con cuidado en las tecnologías y tratamientos médicos que usted se da en ignorar, avances que simplemente no existirían sin la ciencia que usted está tan entusiasmado en atacar. Usted no puede elegir y rechazar con la ciencia. La teoría de evolución está sostenida por la misma disciplina científica y la fuerza intelectual que permitió a ingenieros enviar al Viajero 2 a Neptuno con un segundo de exactitud, y es aceptado por científicos con creencias teístas, así como científicos sin creencias. La función de la ciencia no es apoyar o contradecir la creencia de alguien o la no creencia. La ciencia es sobre la captura de la realidad y esto reconoce cualquier fenómeno que es apoyado por el peso de la evidencia y las pruebas. Los científicos reciben de buen agrado todo desafío que pueda tomarnos hacia un entendimiento más exacto de la realidad, cuando pueda presentar pruebas confiables y válidas en apoyo al fenómeno en el cual usted cree. Los científicos de seguro lo aceptarán. Lo que ellos no harán es comportarse como esos que rechazan la evolución y el Big Bang, que es negando el cuerpo monumental de pruebas para un escenario mientras esperar que la gente acepte un escenario alternativo que actualmente no tiene ninguna pruebas objetivas que le apoyen. Cuando usted encuentra una declaración científica y hace su pregunta con curiosidad genuina, es posible que pueda aprender algo de valor. Cuando sus opiniones están en conflicto con hechos establecidos científicamente por una comunidad internacional que trabaja con el conocimiento más sofisticado en técnicas disponibles, tienes entonces que ir por la ruta legítima y lograr que tus pruebas objetivas sean reconocidas por diarios científicos examinados por tus pares, lo cual no debe ser un problema si su opinión está basada en algo más sustancial que una suposición prejuiciada. O deje la ciencia a aquellos con la disciplina e integridad para hacer lo que usted está desinclinado o es incapaz de hacer, y deje la educación de la ciencia a aquellos que saben de lo que hablan. En una discusión con unos cristianos a los cuales le había dicho que yo no era creyente y que confiaba más en la ciencia y sus avances, aquellos argumentaron, y con un tono de burla, que la ciencia es un sistema muy rígido y que no cambia, y que la religión estaba en mejor posición para aceptar cambios y adaptarse a ellos. Este tipo de argumento fue para mí realmente una sorpresa, pues aunque sé que muchos cristianos atacan a la ciencia, nunca les había oído argumentar que la ciencia era más rígida que la religión. Así que aquí quiero refutar dicho argumento. Decir que la ciencia no cambia es prácticamente negar su existencia.
Pero la realidad que podemos observar es que la ciencia se vale del cambio para poder avanzar, y el registro histórico tiene una larga lista de conceptos sobre un fenómeno que la ciencia ha cambiado debido a mejores observaciones, nuevas evidencias o mejores explicaciones del fenómeno. Por el otro lado, la religión tiene conceptos como la fe, el dogma y la tradición, todos enarbolados cuando la sociedad cambia y este cambio afecta tales dogmas, tradiciones o creencias. Los dogmas son doctrinas que la religión mantiene y que no permite cuestionamiento, son inamovibles o incambiables. En resumen, una creencia individual o colectiva que no está sujeta a ninguna prueba de veracidad y que no permiten crítica o reto alguno a cómo interpretan palabras escritas en libros de hace 2000 años de antigüedad. Así que no, señores cristianos, la ciencia es el ente de cambio más efectivo que ha creado la humanidad. La religión es la peor de todas. Todos los seres humanos alguna vez hemos tenido algún momento de reflexión donde nos preguntamos de dónde vienen las cosas. El universo, el sistema solar, la Tierra y la vida son preguntas que nos inquietan. Y con la ayuda de la ciencia hemos podido responder muchas de esas preguntas. Todos sabemos que nuestro planeta no es nada especial. Está conformado por los mismos materiales que tiene el resto del universo. Todo lo existente sobre este planeta está constituido de átomos de elementos que hemos identificado dentro de nuestra tabla periódica de elementos. Pero puestos por sí solos, los elementos son material inerte. No tienen vida, pues no se pueden reproducir por sí mismos. Y eso lo vemos a diario. Ninguna pintura, ningún reloj, ningún vehículo constituido con los mismos átomos es considerado un organismo viviente. Por una razón sencilla, no puede reproducirse ni adaptarse. Entonces, la pregunta obligada es, ¿cómo, a pesar de estar constituidos con estos materiales inertes, pudieron generarse organismos vivos? Buscamos la respuesta en lo que ya no ha dado respuestas a alguna de nuestras preguntas, la ciencia. Mostraremos cómo la ciencia explica el origen de la vida en el planeta Tierra y responderemos los argumentos contrarios al abiogénesis por los creyentes en la creación divina o el diseño inteligente. Los científicos de hoy en día consideran organismo viviente a un organismo que presenta exclusividad química, complejidad y organización jerárquica, que pueden reproducirse, poseen información genética en forma química dentro de sus células, tienen un metabolismo y se desarrollan interactuando con el medio ambiente que les rodea. De inicio debemos dejar bien claro que la biogénesis es un proceso natural gobernado por la química, no por el azar o el chance. La química se rige por leyes, el azar no. Los argumentos enarbolados por los que creen que la vida fue creada por una deidad usualmente se pueden encapsular en unas pocas objeciones. La primera de ellas es que la hipótesis de la biogénesis no es más que una generación espontánea de vida, y esta generación espontánea fue refutada hace mucho tiempo por Louis Pasteur con su experimento en contra de la generación espontánea. Otro argumento sostiene que la vida tal como la conocemos hoy es muy compleja como para poder haber sido generada a la par por meras reacciones químicas. Ambos argumentos han sido desmontados y refutados en innumerables ocasiones para ser de nuevo enarbolados por otros creyentes como válidos, obviando la realidad de que la creación de vida por parte de un ente inteligente se sustenta en que dicha creación fue hablada por tal deidad o creada desde el barro para que la misma deidad le dé el aliento de vida. Ambas afirmaciones sufren del mismo problema, de que no explican nada y que la conclusión no está acorde con las observaciones que podemos ver en el universo y en la Tierra de hoy. Otro argumento en contra de la biogénesis, que es fácilmente desmontable, es aquel que iguala el abiogénesis con la evolución, o peor aún, que la evolución sustenta la biogénesis.
Y la respuesta a esto es sencilla. La evolución no tiene nada que ver con el origen de la vida. La evolución es una teoría que explica por qué, ya existiendo vida, ésta se diversifica. Para que la evolución exista, ya tiene que existir vida. Por lo tanto, la evolución no toca el tema de los orígenes de la vida bajo ninguna circunstancia. Aquel que quiera igualar el abiogénesis con la evolución está siendo deshonesto a lo más, o por lo menos ignorante. El origen químico de la vida, y lo decimos así para evitar la confusión creada por los creyentes de que abiogénesis es generación espontánea, un proceso por el cual la vida se presenta naturalmente como resultado de la interacción o reacciones que existían en abundancia en la Tierra poco tiempo después de que ésta se había formado del disco de escombros dejado por el proceso de formación de nuestro Sol. A la hora de describir los fenómenos físicos, estudiarlos y llegar a una explicación correcta de por qué estos ocurren, los científicos se auxilian del método científico. Y si utilizamos el método científico para responder la pregunta de cómo se originó la vida aquí en la Tierra, lo primero que notamos al iniciar el proceso de observación sería que todos los organismos vivos de esta Tierra no son más que una conglomeración de elementos químicos. Otra observación que apunta a que la vida se generó de materiales inertes es el cronograma de descubrimientos geológicos. La columna geológica o columna estratigráfica es una representación de la historia geológica de la Tierra dividida en edades claramente identificables por niveles o capas en las rocas sedimentarias. Hemos comprobado con observación y medición geológica que mientras más joven es la época terrestre, los fósiles de animales encontrados en estos niveles, su biología es mucho más simple, lo que indica que la vida en sus comienzos era mucho más simple, menos compleja, y se fue haciendo más compleja a medida que la historia geológica de la Tierra se hacía más vieja. La misma observación ha indicado que desde hace unos 3.700 millones de años hasta hace unos 700 millones de años, todo lo que se podía encontrar eran solamente fósiles o rastros de fósiles de organismos unicelulares y muy simples. Y a medida que la Tierra se hace más vieja, hemos podido encontrar fósiles de organismos más complejos, como primero invertebrados, para más luego encontrar invertebrados con exoesqueletos y posteriormente vertebrados, peces, anfibios, reptiles, dinosaurios, mamíferos, aves, primates y seres humanos. Debido a las observaciones y evidencias que tenemos a mano, podemos afirmar que la vida se generó en la Tierra a partir de las siguientes condiciones. Una tierra primordial cuya atmósfera no tenía oxígeno, que en sus mares sin vida existían los elementos químicos necesarios para que reacciones se pudieran hacer por medio a catalizadores como fumarolas debajo del mar y arcilla montmorilonita en su fondo. Que la primera forma de vida era muy sencilla o simple y más luego a través del tiempo se fue haciendo más compleja y diversa. Existen varias hipótesis que describen el mismo proceso de abiogénesis. Personalmente nos inclinamos por la hipótesis de la génesis múltiple, que concluye que uno o varios de estos modelos se desarrollaron paralela o secuencialmente y cuyo resultado fue un organismo muy simple que podía multiplicarse por sí mismo utilizando recursos de su medio ambiente. Este concepto de vida entra a ser sujeto de la evolución y sus leyes, lo que generó la diversidad que observamos hoy en día en nuestro planeta Tierra. Uno de los experimentos más conocidos en apoyo a la abiogénesis es el experimento de Stanley Miller, llevado a cabo en la Universidad de Chicago en el año 1953 y que ha sido reproducido en muchas otras ocasiones por otros laboratorios. El experimento consistía en crear una especie de caldo primigenio constituido de agua, metano, amoníaco e hidrógeno. Los químicos fueron introducidos en una serie de recipientes de vidrio para simular las supuestas condiciones de la Tierra primitiva.
La mezcla fue expuesta a descargas eléctricas y una semana más tarde una cromatografía en papel hecha al líquido resultante mostró que se habían formado varios aminoácidos y otras moléculas orgánicas. El experimento de Miller produjo unos 25 diferentes aminoácidos. El modelo postula que el origen de la vida se produjo a partir de tales moléculas que, tras formarse en la atmósfera, fueron arrastradas por la lluvia hasta el océano primordial, donde se combinaron para formar proteínas, ácidos nucleicos y otras moléculas de la vida. Es porque Milley y Urey, porque solo obtuvieron 8 aminoácidos. Igualmente esto se ha replicado y acabo de encontrar, estaba buscando un artículo científico que estaba buscando por la biblioteca por Mendeley que tengo guardado, desde el 2003 y que se sigue replicando. Vuelven a replicar el experimento de Milley y Urey y todas las replicaciones del experimento han dado hasta 23 aminoácidos. Pero en general dicen que es un fraude porque utiliza una atmósfera que se dice reductora. Para ello tienen que quitar el oxígeno y que por lo tanto no podría ocurrir en la Tierra actual. Claro, parten de la base de que en la Tierra actual, o sea que la atmósfera de la Tierra antigua, en el eón ádico, es la misma que la actual, pero es que en la actual hay durante más de 3.500 millones de años han existido organismos fotosintéticos. Y muchos organismos fotosintéticos, entre otras cosas, emiten oxígeno. Entonces, a lo mejor eso afecta y ha afectado, una de las grandes extinciones masivas ocurrió exactamente por eso, cómo se desarrollan las reacciones químicas. Ahí en pantalla, Aristarchus y audiencia, están los productos que salieron de ese experimento. Está una lista de ellos, que son aminoácidos, y eso, como dijo Javier, se ha hecho este experimento en miles de ocasiones y siempre da los mismos resultados. O sea, que ahí están los 23 aminoácidos que hemos encontrado que se han producido como resultado de este experimento. Entonces, los aminoácidos en sí no son autorreplicantes. Los aminoácidos pueden formar cadenas de protopéptidos, que es lo que se dice. Pero es cierto que existen experimentos que podríamos decir que son análogos a los de Milley y Urey, que se realizan en otras condiciones, con distintos tipos de arcillas, que se encuentran, por ejemplo, en distintos depósitos intermareales, que sí que han logrado reproducir la polimerización de cosas como pequeñas cadenas de ARN. Y el ARN en sí que se puede autorreplicar. No produce moléculas autorreplicantes, pero es que el objetivo no es ese. Hay que dejar bien claro que sí, que lo que buscaba este experimento no era producir moléculas autorreplicables. Lo que buscaba era producir si con los elementos que había en ese tiempo se podían crear las moléculas complejas que más luego darían el paso a una molécula como el ARN que se autorreplica. Otro aspecto importante es que aquí tenemos una pequeña, una especie de evolución bioquímica. Las moléculas que son capaces de sobrevivir a los periodos intermareales y sobrevivir a la acción del agua como disolvente son aquellas moléculas que son más estables y por lo tanto son moléculas que pueden autorreplicarse y si se pueden autorreplicar pueden obtener nuevas mutaciones y estas mutaciones se pueden seleccionar por el ambiente. Esto es evolución bioquímica. No estamos hablando de evolución biológica porque estos no son seres vivos, pero las moléculas están siendo seleccionadas por las condiciones ambientales. La cuestión es que de una parte o de otra, independientemente, estamos avanzando en pos de una teoría que explique el origen de la vida desde la no vida sin intervención divina. Otro experimento digno de mencionar fue el realizado en el año de 1961 por un investigador llamado Juan Oró, quien dejó cianuro de hidrógeno y amoníaco para que se cociera lentamente en una solución acuosa en su laboratorio, en condiciones muy similares a las que prevalecieron en la Tierra primordial. Dejada en paz, la solución produjo adenina, una de las 4 bases nucleótidas que componen el ARN y el ADN. Otro que ha realizado experimentos exitosos para crear protocélulas con características de organismos vivos es el señor Martin Hanzek, que en su laboratorio de biología artificial ha diseñado varios experimentos con protocélulas y micelas que nos dan un vistazo de cómo pudo haberse iniciado la vida utilizando estos organismos simples que fueron adquiriendo complejidad a través del tiempo y su interacción con el medio ambiente.
El proceso por el cual las protocélulas se formaron es bien entendido por los conocedores de la química prebiótica. El proceso inicia con los ácidos grasos, los cuales se forman espontáneamente en las fumarolas que se encuentran en el fondo marino, en los géiseres térmicos y en las piscinas de aguas termales que se encuentran diseminadas por toda la superficie del globo terrestre. Una vez producidos, entonces, estos ácidos grasos son liberados en el ambiente acuoso. Los ácidos grasos, una vez en el agua, tienden a formar estructuras redondas que no se mezclan con el agua. A esta estructura se le llaman biselas o vesículas. Y su creación es un experimento tan fácil de replicar que lo puede hacer usted mismo en su casa. Ponga agua en un recipiente y vierta sobre él aceite y verá cómo inmediatamente el aceite se convierte en gotas redondas y nunca llega a mezclarse con el agua. Pues eso mismo ocurrió en la tierra primordial con los ácidos fáticos y el agua. Dado que todos los sistemas vivientes muestran ciertas características específicas, entonces si queremos demostrar cómo estos se generaron, esta demostración debe de explicar cada uno de dichas características. La primera de ellas es que todo sistema viviente debe de tener un cuerpo o membrana que le proteja los órganos internos. Esta membrana debe de ser impermeable. También debe de demostrar un metabolismo. O sea, que el organismo debe de pasar de un estado A a un estado B, lo que implica debe de también presentar movimiento. Y la más importante de todas es que el organismo pueda replicarse sin ayuda de factor externo, o sea, que un organismo convertirse en dos. Una vez esto ocurre, entonces el organismo entra a ser parte del reino de la evolución, que no es tema de este video. También el organismo debe de ser capaz de almacenar información hereditaria de forma química y poder pasarle esta información a todo aquel organismo en el cual éste se copie. Los experimentos del señor Hansick muestran cómo una célula formada por ácido fático y con membrana protectora muestra movimiento. Otro comportamiento es si a esta protocélula se le agrega energía al ecosistema, se ve como ésta se mueve hacia esta energía y se coloca en su centro. En este otro experimento se ven dos protocélulas, las cuales muestran un comportamiento de acercarse una a la otra. Como ven, una circula alrededor de la otra y la otra se le acerca. Dos comportamientos también identificados son que estas vibran y que se unen unas con otras. En este experimento demostrado con protocélulas amarillas y azul, se podrán notar cómo ellas se acercan unas a otras y cómo las células azules se unen para formar una más grande. Sin embargo, las amarillas quedan a su alrededor. El próximo ejemplo se ve claramente donde las células azules absorben algunas de las amarillas, para más luego unirse entre sí en una gran célula que posteriormente de manera espontánea se divide o autorreplica en dos células. Los experimentos del señor Hansick muestran comportamiento de movimiento y de autorreplicación. Ahora solo falta enseñarles cómo el material genético puede entrar dentro de estas células y convertirse en las primeras verdaderas protocélulas o células primitivas con vida. La atmósfera de la Tierra primigenia o Tierra primordial carecía de oxígeno y estaba compuesta mayormente por dióxido de carbono. Y en su superficie existían mares de agua salada que en sus profundidades tenían fumarolas que llegaban a calentar el agua bajo presión a unos 500 grados centígrados. Y tierra seca con abundantes volcanes, calderas, ríos de lava y fuentes termales. Esta Tierra primordial también era constantemente bombardeada por asteroides, cometas y tormentas eléctricas. La atmósfera sin oxígeno y rica en dióxido de carbono bloqueaba la radiación solar. Bajo estas condiciones es que se genera el caldo primigenio, también llamado caldo primordial. Este medio ambiente es la parte central para que la hipótesis de la abiogénesis sea viable. Dominado por el líquido sobre una superficie de arcilla que hoy llamamos montmorilonita, este medio ambiente, rico en compuestos orgánicos, que contenía mayormente carbono, nitrógeno e hidrógeno.
expuesto a los rayos ultravioleta del sol y las descargas eléctricas de las tormentas eléctricas, el caldo y la arcilla servirían de catalizadores para generar las reacciones químicas espontáneas y constantes entre estos elementos. La hipótesis del origen químico o abiogénesis postula que bajo estas condiciones los elementos químicos, forzados por las leyes de la química, se enlazaron entre sí y reaccionaron hasta formar los primeros monómeros, para más luego formar polímeros y cadenas de polímeros que dieron lugar a las primeras protocélulas, que bajo las leyes de la evolución se convirtieron más luego en células y adquirieron complejidad a través del tiempo. Un monómero es una molécula con una pequeña masa molecular que tiene la peculiaridad o característica de que puede unirse a otros monómeros por medio de enlaces químicos para formar estructuras o moléculas más complejas y que en base a esa unión forman macromoléculas llamadas polímeros. Un buen ejemplo de monómero es la glucosa, que al unirse varias veces entre sí mismos pueden formar polímeros tales como la celulosa y el almidón. Y los monómeros más importantes, porque son considerados necesarios para que la hipótesis de la abiogénesis sea verdadera, son los aminoácidos, que son monómeros de las proteínas, los nucleótidos, que son monómeros de los ácidos nucleicos, y los monosacáridos son los monómeros de los polisacáridos. Por lo tanto, para que una molécula que tenga material genético pueda ser generada, se necesitan aminoácidos y nucleótidos. La primera cadena de químicos que podría almacenar información genética es muy probable que fuera el ARN, ácido ribonucleico. El ARN es una macromolécula que está formada por nucleótidos y consideramos que en la Tierra primordial estas moléculas jugaron un papel importante en la formación de las primeras células. Una de las cosas más fascinantes que tiene este tipo de molécula de ARN es que, además de poder almacenar información genética de forma química, estas cadenas de nucleótidos se pueden arreglar de forma peculiar y doblarse y redoblarse y llegar a formar moléculas más complejas llamadas ribosomas. Los ribosomas son enzimas y estas forman parte importante de la vida. El descubrimiento en un laboratorio de este comportamiento de los ribosomas fue considerado tan importante que quienes lo descubrieron recibieron el Premio Nobel de Química del año 1989. Esta es una evidencia muy compelente para la demostración de que la vida en la Tierra primordial se basó en el ARN y no en el ADN, cuya complejidad consideramos es el producto de la evolución. El ARN no solamente puede almacenar químicamente información genética, sino que también sirve como catalizador de su propia reproducción. Y también es una enzima muy importante dentro de la célula. La arcilla montmorilonita juega un papel muy importante en el proceso de la biogénesis, puesto que se ha podido demostrar en el laboratorio que ésta cuenta con una superficie ionizada o cargada que atrae a los nucleótidos del ARN. Esta cualidad de la arcilla montmorilonita le concede la peculiaridad de poder catalizar una reacción de polimerización al atraer nucleótidos de ARN uno junto al otro, de tal manera que largas cadenas de polímeros puedan formarse. Este proceso ha sido demostrado y repetido en el laboratorio y es una parte de la biogénesis en la que no hay duda sobre cómo ocurrió. Con el ARN generado de forma natural, se ha podido demostrar que este tiene la característica de poderse duplicar sin la necesidad de enzimas. Por lo tanto, ningún tipo de ribosoma es necesario. Y tal como esta animación puede claramente mostrarle, los nucleótidos químicamente activados encuentran un lugar complementario dentro de una cadena de ARN, utilizándola para replicarse y copiarse. Y aquí podemos hablar de una de las características de los sistemas autorreplicables, y es que todo sistema que se duplique constantemente llegará a acumularse en el medio ambiente. Esta acumulación ocurre por la misma naturaleza de la replicación, sin que haya ningún tipo de brujería o mano divina para que ocurra. Es simplemente cómo funciona la química. Y este proceso no es complicado, porque aunque no existan enzimas ni ribosomas, el ARN todavía puede replicarse por sí mismo. Por estas razones es que consideramos que el ARN replicable se generó muy temprano en la Tierra prebiótica.
A medida que se acumulan las duplicaciones en el agua a temperatura normal, el ARN se separará formando dos hebras. Una hebra es el ribosoma y la otra servirá de template para que el proceso se repita de nuevo. Ahora que tenemos esta molécula que puede almacenar químicamente información genética, solo falta que ésta se encuentre con una membrana o cuerpo que le proteja. Y como ya le hemos mostrado, las micelas formadas por ácidos fáticos disueltas en el medio ambiente son las mejores candidatas para proveer esta membrana a las moléculas de ARN en la monomerilonita. Una vez las micelas se han convertido en vesículas, que son estructuras muy estables y que mantienen su mismo tamaño y forma por muchos meses, estando las vesículas y las hebras de ARN en el mismo medio ambiente, las moléculas de ARN absorbidas por este tipo de lípidos se encontrarían por lo tanto protegidas dentro de la membrana de la micela. Como éstas estaban más protegidas, habrían sobrevivido mejor y se habrían reproducido con mucho más éxito. De ahí entonces las primeras células primitivas. Con estos componentes podemos decir que tenemos ya un organismo viviente, muy básico, simple, pero viviente, y sujeto a las leyes de la evolución. Las mutaciones que ocurrirán a partir de las divisiones de estas protocélulas de vez en cuando producirán células mucho más grandes y más complejas que la anterior, y así seguirá añadiendo químicamente información genética a estas nuevas protocélulas. Aquellas células que obtengan mutaciones que le beneficien a subsistir en su medio ambiente se reproducirán más y acumularán dicha información, creando nuevas células con un metabolismo más complejo que las anteriores, permitiendo así la diversificación. Y si este proceso se repite y se repite por millones y millones de años, desde 3.700 millones de años hasta 700 millones de años, unos 1.000 millones de años, entonces eso generará en los organismos simples que podemos ver en el registro fósil, como son los estromatolitos, de los cuales tenemos fósiles en muchas partes del globo terráqueo. Estos organismos son los que produjeron todo el oxígeno que hoy disfrutamos en la Tierra, convirtiendo la atmósfera tóxica de la Tierra prebiótica en la atmósfera que tenemos hoy en día. Los estromatolitos son una comunidad de cianobacterias que se propagaron abundantemente por toda la Tierra y que mediante la fotosíntesis liberan oxígeno y captan de la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono. Es este metabolismo el que cambió la atmósfera tóxica de la Tierra prebiótica a la atmósfera rica en oxígeno con que contamos hoy. Estos organismos primitivos han existido por 3.500 millones de años y son prueba irrefutable de que la vida se generó de la no vida y que no se necesita magia para crearla. La teoría científica de la evolución explica cómo las especies de organismos vivos se diversifican y cambian a través de generaciones de descendientes y en un espacio de tiempo considerablemente largo. La evolución biológica es el conjunto de cambios a nivel generacional, generación tras generación, de la frecuencia de alelos y de genes en el acervo genético de una población dada, de una población que esté sujeta a la presión selectiva. Eso es la evolución biológica. Eso es el suceso que llamamos evolución. Si nos vamos a lo que es la teoría de la evolución, pues esta es el conjunto de hipótesis científicas, verificaciones, pruebas experimentales, leyes naturales y principios generales que explican con éxito, es decir, que han demostrado ser eficaces en esa explicación, con un éxito comprobado, una serie de observaciones del mundo natural. A esas observaciones las denominamos en un conjunto como evolución biológica. La teoría de la evolución en la evolución biológica son dos cosas distintas y me parece que es importante que se tengan en cuenta qué es cada cosa y que se definan adecuadamente antes de empezar a hacer elucubraciones. Este señor habla de evolución, ¿de acuerdo? Debería por lo menos citar la definición que se usa en la síntesis moderna. No me estoy refiriendo a Darwin, porque Darwin, para empezar,
no es la teoría que usamos actualmente. Entonces, si nos está diciendo, si lo que quiere es ir en contra del paradigma científico, pues que use el paradigma científico, pero el de ahora, no el del siglo XIX. Entonces tendremos que usar la definición actual. ¿Cuál es la definición actual? Existe una definición algo más técnica y se puede ir cambiando las palabras un poco para que se entienda mejor. En general, con evolución, queremos entender con qué es el cambio de la frecuencia de genes o de alelos, de variantes de genes, en una población o en el conjunto de genes de una población que, estando sometida a una presión selectiva, cambia a lo largo de las generaciones. Es decir, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es una población de bacterias que adquiere resistencia a un antibiótico. Para que adquiera resistencia a un antibiótico, tiene que adquirir una serie de variantes de sus genes o de genes, y por lo tanto, como cambia su frecuencia de variantes de genes, o cambia la frecuencia de sus genes, hay evolución. La teoría de la evolución no es una teoría en absoluto sobre cómo hay que hacer las cosas. Es una teoría resultado de observar cómo han funcionado las cosas. Es decir, una teoría científica. Hemos observado cómo las cosas han funcionado y cuáles han sido los resultados. No nos dice nada respecto a qué hay que hacer. Nos dice cosas respecto a cómo han sido las cosas. Y es verdad que nos dice que en determinados ambientes, pues el ser vivo que sobrevive es el que mejor se adapta a ese ambiente. Y el que no se adapta en un estado natural, pues tiene más probabilidad de morir y de no reproducirse. Y esto pues, puede sonar muy cruel, pero es la realidad. Esto es lo que ha pasado durante millones de años. El que no se adaptaba moría y no se reproducía. Y por más cruel que sea, alguien que se dé cuenta de esta realidad no es cruel, porque no está diciendo que las cosas tengan que ser así. No está diciendo que hay que matar a los débiles o que hay que matar a los que no se adaptan. De hecho, está diciendo que la naturaleza ha estado eliminando a los que no se adaptan al medio. Entonces, a mí siempre me ha parecido ridículo pensar que hay una teoría ética o de comportamiento de lo que hay que hacer en la evolución cuando es una teoría científica sobre cómo son las cosas. Algo que debemos aclarar de manera inmediata es que esta teoría no explica el origen del universo ni tampoco el origen de la vida en la Tierra. Lo que sí explica es cómo nuevas variedades de organismos vivos emergieron de otros organismos vivos. Aun si la vida en la Tierra fue creada por alguna intervención de un ente divino o extraterrestre, la teoría de la evolución sería válida, pues ésta explica cómo después de haber sido originada la vida, ésta se diversifica partiendo de organismos que existieron en el pasado o que todavía existen. La evidencia disponible que sustenta la teoría de la evolución es apoyada por creyentes de todo tipo, sean estos creyentes en un dios o en varios dioses, dado que ésta no es invalidada por la existencia de Dios. Hace unos 163 años, en el 1859, el señor Charles Darwin publicó El origen de las especies, la obra más importante en la consolidación del pensamiento científico con relación a la biología. Este libro, que era producto de su investigación lograda a cabo de viajes alrededor del mundo y predominantemente en las Islas Galápagos, basado en esa investigación, Darwin introdujo la teoría científica de que las poblaciones evolucionan durante el transcurso de las generaciones mediante un proceso conocido como selección natural. Presentó pruebas muy fehacientes de que la diversidad de la vida surgió de la descendencia común a través de un patrón ramificado de evolución. La teoría especificaba que la selección natural funcionaba por medio a que los seres vivos se adaptan para sobrevivir en su medio ambiente. Entonces es válido resaltar que la teoría propuesta por Charles Darwin en el 1859 no es la misma teoría que se propone al día de hoy como la síntesis evolutiva moderna, pues esta no incluía procesos que la síntesis moderna sí incluye, por ejemplo, la herencia. Por lo tanto, aquella persona que alegue
que la teoría de la evolución es la teoría de Darwin o que es darwinismo, no está actualizado sobre el tema. La síntesis evolutiva moderna incluye muchos otros procesos que Darwin desconocía y que no incluía en su teoría ni su libro. La competencia, la variación, la mutación, la variación genética y la herencia mendeliana son partes modernas que solamente la síntesis moderna contiene. Por lo tanto, la teoría de la evolución actual no es similar a la teoría propuesta por Darwin, ni tampoco es darwinismo. Para empezar con algunas realidades bien conocidas por todos, sabemos muy bien que las cualidades físicas de los padres son heredadas por las generaciones contiguas de sus descendientes, y que como resultado de la crianza selectiva podemos exagerar ciertas cualidades de los organismos vivos. Y esto se logra de manera muy fácil, al solamente parear individuos de esa especie que cuentan con aquellas cualidades que nosotros queremos resaltar. Aparee solo caballos que tienen muy buen historial de carreras y obtendrá caballos que harán muy bien en las carreras. Si aparea solo perros que son muy agresivos, las crías que obtendrá también serán agresivas. Muchas de las personas que aceptan este concepto de crianza de animales, comúnmente llamada selección artificial, son los mismos que se atreven a decir que la evolución es imposible o que es un cuento de hadas. Sin embargo, la selección natural, uno de los mecanismos principales de la evolución, actúa de la misma forma y no necesita de ninguna suspensión mágica o violación de las leyes de la naturaleza. Simplemente estipula que las habilidades emergen y que oportunidades reproductivas son limitadas por factores diferentes a la influencia humana. Por ejemplo, aquel que cría galgos solamente seleccionará aquellos que corren más rápido. Lo mismo ocurre en la naturaleza, que selecciona aquellas gacelas que son más rápidas. Si estas gacelas, que tienen una habilidad especial, no son devoradas por los depredadores y llegan a reproducirse con éxito, la naturaleza está haciendo lo mismo que hace el criador de galgos, seleccionando solo aquellos que tienen la cualidad que él quiere desarrollar. Lo único que la naturaleza no tiene un fin predeterminado. Antes de que continúe con el tema de la selección natural, quisiera mencionar otro tema que comúnmente no es entendido de manera correcta. Mutación. Muchas personas creen que cuando los biólogos hablan de una mutación, estos se refieren a una malformación dramática, como animales con extremidades o cabezas adicionales, o escenarios traídos por los moños, como perros produciendo gatos o mezclándose con gatos. Estas son simplemente concepciones erróneas. Una mutación en el término biológico significa que cambios han ocurrido en la variación genética dentro de una población de organismos vivos. Estos cambios ocurren dentro de la secuencia de ácido desoxirribonucleico o ADN. Esta mutación ocurre por medios de inserciones, eliminaciones y recombinaciones de genes en la secuencia de ADN. Una mutación es un cambio en un gen o en una secuencia genética. Mutaciones típicas de Drosophila melanogaster. La mutación White. La mutación White genera la mosca con ojos blancos. ¿Y eso para qué le puede servir? Pues si esa mosca vive, por ejemplo, en entornos de poca luz, unos ojos blancos pueden favorecer que la luz la capte mejor y, por tanto, tener mayor capacidad visual que una mosca que tenga los ojos normales. La mutación Ebony. La mutación Ebony genera que el cuerpo sea completamente negro. Eso le daría una ventaja, por ejemplo, en los entornos relativamente oscuros, porque mejoraría el camuflaje de la mosca. La mutación Apterus. La mutación Apterus, como dice su propio nombre, hace que la mosca nazca sin alas. ¿Y eso para qué puede ser una ventaja?, diría alguien. Bueno, pues por ejemplo, en un ambiente subterráneo, no tener alas es una gran ventaja. Te da mayor movilidad y además no recibes daño mecánico. Además de ser un ahorro energético, porque no tienes que producir las alas. La aptitud
de una mosca, hemos visto cómo una mosca sin alas puede ser más apta que una mosca con alas y cómo una mosca con 4 alas puede ser más apta que una mosca con 2 alas, en entornos distintos. La aptitud no la da la característica, la aptitud la da el entorno. La característica es la que hace que el organismo sea más o menos apto a un entorno determinado, pero es el entorno el que determina esa aptitud. La principal fuente de variabilidad entre todos los seres humanos, entre casi todos los seres vivos, no son las mutaciones beneficiosas. Es decir, una mutación es beneficiosa o perjudicial dependiendo del contexto, pero no en sí. Son una cosa muy importante, que son las mutaciones neutrales, mutaciones neutras. Lo que me distingue a mí de Aristarchus de Curve y de Jolulipa, la mayor parte son pequeñas mutaciones repartidas por todo el genoma. Y esas mutaciones son neutras. Esas mutaciones no tienen un gran peso en el hecho de que yo me pueda adaptar, en el hecho de que yo esté más adaptado o no a un ambiente. Aparte, hay otra cosa importante. Si estamos hablando de genética, una cosa importante que hay que tener en cuenta es cómo se heredan los genes. Y los genes no se heredan diciendo, bueno, pues entonces solo los que, como este señor ha dicho, que las mutaciones beneficiosas son son las únicas que prosperan. Eso es mentira. No solo son ellas. Los genes están en cromosomas. Y los cromosomas son objetos físicos, son cosas que puedes ver. Y esos cromosomas, cuando se forman los gametos, cuando se forman nuestras células sexuales, intercambian fragmentos entre sí. Esto lo que hace es generar variabilidad genética. Esto es muy sencillo de entender. Ahora, esto puede hacer que haya... esto es una cosa que explico que se explica por algunas referencias, que es lo que se llama el autostop genético y la sección de fondo, que es que hay mutaciones, hay variantes que son neutras o incluso perjudiciales, que como se intercambian en el mismo fragmento que mutaciones beneficiosas, y están cerca de mutaciones beneficiosas, se heredan tanto las mutaciones beneficiosas como las mutaciones perjudiciales, incluso neutras. Entonces, decir que no, son solo las mutaciones neutras, es muy simplista. Es que no funciona así. Las cosas son muchísimo más complejas de lo que parecen. Lo que nos hace distintos los unos de los otros son principalmente mutaciones neutras. Mutaciones que no me afectan a mí individualmente. Yo lo que quiero es ver cómo el señor Valdés, lo que pasa es que tiene un pensamiento, un conocimiento sobre este tema muy arcaico, muy simplista, que no conoce el detalle de lo que está diciendo. Entonces, si no conoces el detalle de lo que estás diciendo y automáticamente asumes que las mutaciones son beneficiosas o perjudiciales, en sí no tiene ningún sentido. Una mutación es beneficiosa dependiendo del contexto de la mutación. En algunos contextos una mutación será muy perjudicial, en otros no tanto. Que un animal no tenga ojos o que un animal esté completamente ciego, como ocurre, por ejemplo, por mutaciones al azar, lo que se llama eventos de deriva genética, que se van acumulando mutaciones y como no hay presión de selección para que el animal pueda ver, pues al final el animal acaba siendo ciego, como ocurre con muchos peces abisales. Lo que ocurre es que estas mutaciones, como son neutras y no ejerce la presión selectiva sobre ellas, pero por el hecho de que en un ambiente de completa oscuridad, ver no importa. En un ambiente donde no puedes ver, tener ojos capacitados para ver es un gasto de energía absurdo. No tiene ningún sentido. Así que eso no es beneficioso. Pero en un ambiente, por ejemplo, en medio de la selva, en el cual necesitas tener muchos reflejos y estar atento a todos los peligros que te rodean, tener ojos muy sensibles, es muy buena idea. En ese sentido, es muy beneficioso. Entonces, una mutación es beneficiosa, neutra o perjudicial dependiendo del contexto, no dependiendo de cómo nos venga en gana. Las mutaciones no son las únicas causas de la variación entre organismos vivos. El ADN no es el único factor importante en el proceso evolutivo. La epigenética, por ejemplo, enseña que algunos genes dentro de nuestro ADN pueden ser apagados y que estas activaciones o inhibiciones genéticas son heredadas y expresadas en generaciones posteriores. Las mayorías de las variaciones genéticas son neutrales y no tienen ningún impacto en la posibilidad de sobrevivencia de un organismo, y que éstas se acumulan naturalmente a través de generaciones sucesivas en lo que se conoce como
deriva genética, cuyos efectos son mucho más notables en poblaciones pequeñas de organismos. Pero una variación en el color puede tener un gran impacto en la evolución. Tome este insecto, por ejemplo. Si variaciones en el color hace que sus descendientes sean menos notables a los depredadores, tendrán un mejor chance de sobrevivir y reproducirse. Y a través del tiempo, los insectos con esta variación se harán mucho más abundantes en el medio ambiente. Si por el contrario la variación hace que el insecto sea mucho más notable a los depredadores, es posible que no sobrevivan para reproducirse y la variación se desvanezca o sea reprimida por la selección natural. Muchos de los que no entienden cómo funciona la evolución tratan de igualarla con el puro chance o lo fortuito. Pero no es un accidente que el camuflaje, las pezoñas, las aletas, los pétalos, antenas, alas, ojos y raíces hayan evolucionado en el mundo natural. Todas estas capacidades físicas sirven funciones específicas que han contribuido a que los diferentes organismos que las poseen puedan reproducirse de manera exitosa. Y está claro que aquel organismo que pueda reproducirse puede perpetuar esas cualidades a través de la información genética dentro de sus genes y pasarla a la próxima generación. Pero no es verdad que cada característica que obtiene un organismo vivo deba de ser ventajosa. Por ejemplo, características que no den ninguna ventaja en particular puedan aún así ser favorecidas por la selección natural en caso de que estén relacionadas con otras características o habilidades que sí tengan una ventaja particular. En la naturaleza no existe eso de que un tamaño sirve para todo. El tamaño puede ser una gran ventaja para una morsa, puesto que le permite derrotar a sus competidores. Pero sería una gran desventaja para los monos araña, que dependen de la agilidad y su poco peso para poder saltar de rama en rama. De nuevo, no es ningún accidente que las morsas hayan evolucionado para ser pesadas y que los monos hayan evolucionado para ser ágiles y delgados. Esos atributos en específico les han servido a estos animales para sobrevivir en sus respectivos medioambientes. El proceso evolutivo es el cambio en la frecuencia de genes y ese cambio se puede observar en días. Todo depende del organismo que estés estudiando y de la magnitud de esos cambios. Pero podemos encontrar, y de la lista de artículos científicos que te he mandado antes, los artículos del 1 al 5, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, son todos artículos científicos que demuestran procesos evolutivos en bacterias que se pueden observar en días o en semanas. No necesitamos millones de años para observar estos cambios. Normalmente, el término micro y macroevolución se emplea únicamente para facilitar la comunicación, ¿de acuerdo? Igual que hablamos de milímetros y de kilómetros cuando hablamos de distancias, ¿vale? Para facilitar la comunicación. Pero está claro que si nosotros acumulamos muchos milímetros uno detrás de otro, al final tenemos un kilómetro. Después de 1.000.000 de milímetros tenemos un kilómetro. Pues del mismo modo, acumular muchas variaciones microevolutivas, obtenemos cambios macroevolutivos. El límite que se suele establecer en ciencia entre micro y macroevolución no es el género. El género es una categoría taxonómica arbitraria. Frontera entre micro y macro es la especie, porque la especie implica un cambio, un aislamiento genético, y en el momento en que dos poblaciones están aisladas genéticamente, ya no hay flujo genético entre ellas y van cada una por su cuenta, ¿vale? Esa es la frontera entre la micro y la macroevolución. Y de los artículos científicos de la lista, el 6, 7, 8 y 9 tratan sobre eso. Vale, la observación. Sí hemos observado macroevolución, ¿vale? Y voy a citar tres ejemplos de macroevolución que hemos observado. Primera, una observación directa de macroevolución, es decir, de especiación. El mosquito del metro de Londres. Hace 120, 130 años se empezó a construir en los túneles del metro en la ciudad de Londres
Y cuando todo aquello estaba abierto, poblaciones de mosquitos entraron en el metro. Mosquitos de la especie Culex pipiens, que son mosquitos que se alimentan de sangre de aves y que tienen un régimen de reproducción muy estricto respecto a al clima, ¿vale? Al entrar en el metro, dentro encontraron grandes masas de agua, porque Londres es una ciudad que tiene un nivel freático muy alto, en las cuales podían criar muy bien. Pero cuando los túneles se cerraron y quedaron solo abiertas las bocas de metro por donde entra y sale la gente, la población de mosquitos del metro quedó aislada de la población de mosquitos que había afuera. Y tan solo 120 años más tarde, ahora tenemos 3 subespecies de una especie distinta dentro del metro de Londres, que es una especie distinta a la especie que hay fuera. Una especie que se ha adaptado a tomar sangre de mamíferos, principalmente ratas y humanos, cuando la de fuera solo bebe sangre de aves. Una especie cuyo régimen reproductivo ya no depende de las estaciones, sino que se reproduce constantemente durante todo el año, porque las temperaturas en el metro son muy estables a lo largo de todo el año, y son especies que viven dentro del metro y que se han aislado de la especie que hay fuera, que si la intentas reproducir ya no dan descendencia fértil. Es decir, son 2 especies distintas con todas las de la ley. Las referencias 10 y 11 del listado hablan del mosquito de Londres. Otro ejemplo son las especies anillo. Una especie anillo es una observación directa de largo plazo. Es decir, no estamos observando en directo desde el inicio hasta el fin, como sucede con el mosquito del metro de Londres, que lo hemos observado desde su inicio hasta su especiación completa, sino que observamos el proceso de especiación a medio hacer. De transición. Estamos observando esa transición entre la micro y la macroevolución en el instante en el que está a medias. Una especie anillo es una especie en la cual varias subespecies se distribuyen de forma homogénea por un gran territorio. Cada subespecie se puede reproducir con éxito con la subespecie vecina, por eso son subespecies y no especies distintas, pero cuando vamos a las 2 especies que están en el extremo y en el otro extremo y las intentamos reproducir, no se reproducen con éxito. Son la misma especie porque sigue habiendo flujo genético a lo largo de todo el anillo, pero si por cualquier movida se extinguen todas esas especies, esas subespecies intermedias, las 2 subespecies que quedan no se pueden reproducir entre sí. Se genera el aislamiento genético y por tanto pasan a ser 2 especies distintas. Ahí tenemos el paso de la micro a la macroevolución. Y por último, bueno, referencias científicas, la 11, la 12, la 13, la 14, la 15 y la 16. Referencias científicas a las especies anillo. Hay muchísimas. Las gaviotas del círculo polar ártico, los mosquiteros del Himalaya, salamandras en la cordillera de las rocosas, en Norteamérica. Hay mogollón. En ciencia tenemos sistemas para observar de forma indirecta un proceso. Por ejemplo, saliéndonos de la biología, sabemos que Plutón da una vuelta alrededor del Sol cada 240 y tantos años. Llevamos conociendo Plutón desde hace menos de 100 años. Hace 100 años no se conocía Plutón. Conocemos cuál es el tiempo en el que tarda en dar una vuelta al Sol sin haberlo visto dar una vuelta entera al Sol. ¿Por qué? Porque somos capaces de observar la trayectoria que tiene, la velocidad, el ángulo. De ahí podemos calcular mediante leyes cuál es la órbita y por tanto saber cuánto tiempo tarda en dar una órbita. Pues exactamente igual lo podemos hacer con la biología evolutiva. Podemos observar pequeños cambios a nivel local, ver cuáles son los efectos genéticos en esos cambios y extrapolar esos efectos genéticos a grandes poblaciones, observando indirectamente el pasado de esas poblaciones y por tanto observando la evolución de una manera indirecta. A eso se le llama filogenia. Y las referencias 17, 18 y 19 de la lista de referencias que va a ver después en la descripción del vídeo están explicados algunos casos concretos y puntuales de filogenias, en concreto filogenias de primates, ¿vale? Incluyendo al ser humano.
El equilibrio puntuado lo que nos dice es que las especies tienden a mantener largos periodos de tiempo de estabilidad, en los cuales el nivel de cambio es muy bajo o ninguno, y se suceden con espacios cortos de tiempo en el cual se producen grandes cambios. Esos grandes cambios son cambios macroevolutivos, pero son consecuencia de muchos pequeños cambios microevolutivos acumulados uno tras otro. Es decir, se podría hablar de macro y microevolución en el contexto del equilibrio puntuado, pero en realidad el equilibrio puntuado no nos define ni nos explica ni la macro ni la microevolución. Macro y microevolución es utilizar para medir una cosa una regla milimetrada o una vara de 1 metro. Usas una regla milimetrada y estás midiendo milímetros, o usas una vara de 1 metro y estás midiendo metros. Bueno, pues la vara de 1 metro es la macroevolución y la regla milimetrada son la microevolución. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces esta gente utiliza términos como micro y macroevolución. En estos términos es cierto que se usan a nivel divulgativo y a nivel de comunicación, pero decir que una cosa es cierta y la otra no es faltar a la verdad. Lo que mide la macro y la microevolución, a fin de cuentas, es un cambio, es una magnitud. Entonces, si yo, por ejemplo, si yo tengo una mesa, la mesa la puedo medir con 1 metro, lo que en España se llama una cinta métrica, o con una regla. Pero el hecho que yo pueda medirlo o con una regla o con una cinta métrica no cambia que esté midiendo longitud, estoy midiendo una magnitud. Pues algo así es la micro y la macroevolución. Yo lo que estoy midiendo son cambios de la frecuencia de genes o de alelos a lo largo de las generaciones. Que lo haga de manera más específica, es decir, sobre genes concretos, no quiere decir que esos cambios no se puedan acumular para dar lugar a lo que él define como macroevolución, que no es evolución. Ahora diré exactamente lo que es. Es decir, yo lo que no entiendo de este argumento es por qué niega que se puedan acumular los cambios. Esto es como decir que sumar 32 veces 1 no da 32, da 5. No tiene ningún sentido. ¿A qué se refiere él con macroevolución? A lo que se refiere es a un concepto que se llama especiación, que es el surgimiento de una especie a partir de la población de otra especie. Una sola especie puede dar lugar a diferentes especies, lo que llamamos cladogénesis, la diversificación, o bien esta única especie y sus poblaciones pueden dar lugar a una única especie, que es lo que se llama anagénesis. Tampoco tienen razón aquellos que dicen que la evolución es un evento imposible de que ocurra, que es sobre accidentes prácticamente imposibles y sobre suerte ciega. A estas personas les gusta decir que la probabilidad de que un organismo evolucione es igual a la probabilidad de jugar lotería y sacarse el premio mayor en cada uno de los sorteos cientos de veces en línea. Pero realmente milagros milagrosos son todo lo opuesto a lo que la evolución predica. Si vamos a usar la analogía de la lotería, entonces la evolución para sobrevivir y competir por su reproducción. Tampoco tienen razón aquellos que dicen que la evolución es un evento imposible de que ocurra, que es sobre accidentes prácticamente imposibles y sobre suerte ciega. A estas personas les gusta decir que la probabilidad de que un organismo evolucione es igual a la probabilidad de jugar lotería y sacarse el premio mayor en cada uno de los sorteos cientos de veces en línea. Pero realmente milagros milagrosos son todo lo opuesto a lo que la evolución predica. Si vamos a usar la analogía de la lotería, entonces la evolución funciona progresivamente utilizando las certezas anteriores para ser más certero en el futuro. Si empezamos con una palabra, vemos que solamente necesitamos cambiar una letra para que en generaciones sucesivas esta palabra termine siendo totalmente diferente a la palabra con la cual iniciamos. Esto demuestra que cambios dramáticos pueden hacerse un paso a la vez, hasta acumularse en un gran cambio. Y esto es lo que ocurre con la evolución.
Una cantidad incontable de diminutos cambios se acumulan a través de millones de años. Si una misma población de organismos se separa en el medio ambiente y terminan viviendo en sitios totalmente diferentes, donde hay formas muy diferentes de adquirir alimentos, y más luego quedan geográficamente aislados uno del otro, cada grupo termina adaptándose de manera muy diferente a su medio ambiente y obteniendo alimentos de manera diferente uno del otro. Cualquier variación genética en estos dos grupos no sería compartida en la población completa, sino dentro de cada grupo. De esta manera, la deriva genética y la selección natural puede llevar a la emergencia de dos especies totalmente diferentes, y que después de pasado un tiempo suficiente no sería posible que pudieran aparearse entre ellas y producir crías que sobrevivan. La teoría de la evolución no dice que organismos de la población de una especie súbitamente producen organismos de otra. Los perros no producen gatos. Tampoco la teoría dice que organismos individuales cambien de especies. Primates individuales no se convierten en seres humanos. Y ya que estamos en el tópico de los seres humanos y los primates, quisiera hablar de una interpretación errónea de la evolución, cuando se dice que el hombre vino de un mono o de un primate, acompañada de la aserción errónea que dice que si los seres humanos evolucionaron de los monos, ¿por qué existen monos todavía? Primeramente, los seres humanos no evolucionaron de los primates modernos. Los seres humanos y los primates modernos evolucionaron ambos de un ancestro diferente a los primates y diferentes a los seres humanos, que vivió entre unos 5 y 10 millones de años. Y el segundo punto es que cuando un organismo evoluciona en otro organismo, eso no significa que el primero del cual éste ha evolucionado deje de existir. Como saben, en este caso interviene el medio ambiente. Aquel puede seguir existiendo en el medio ambiente original y el que evolucione fue el que se ha movido fuera de ese medio ambiente. La teoría de la evolución nunca ha predicho de que puedan existir animales que tengan una cabeza de cocodrilo y un cuerpo de pato. Y aunque hay evidencia de que un animal evolucionó a partir del otro, eso no implica que su forma de transición tenga que parecerse a parte de cocodrilo y a parte de un pato. La evolución no funciona combinando diferentes especies al azar, y ningún científico evolucionista o biólogo ha estado buscando por animales como el crocodilo pato, o el lobo ameba, o el caballo martillo, o el pájaro moa constrictor, o el rinopulpo. Esos no existen y nunca existirán. La teoría de la evolución nos dice algo totalmente diferente. La naturaleza no gratifica cualquier tipo de combinación al azar de características animales. Aún animales que tienen características muy especializadas se han extinguido en el pasado. La naturaleza solo premia a aquellas especies que son eficientes al momento de reproducirse. El pato cocodrilo, que fue inventado para ridiculizar a la evolución, se ha convertido en uno de los más malos argumentos en contra de la evolución. Otras personas también piensan que aceptar la evolución implica aceptar pensamientos discriminatorios contra otros seres humanos. Pero reconocer realidades de la naturaleza no implica que usted tenga que utilizar dicha forma de comportamiento a políticas sociales y utilizarla para justificar graves violaciones de los derechos humanos. La evolución no es una teoría de apoyo a la modificación social. Lo mismo que la hembra de varias especies termina matando al varón de su especie una vez que ha terminado de aparearse con él. Y eso no indica que las mujeres de los seres humanos deben matar a sus parejas, o que esta realidad de la naturaleza permite que nosotros seamos caníbales. Saber esta información es simple y llanamente un reconocimiento de la realidad tal cual. Si alguien le dice que la teoría de la evolución dice cualquiera de las próximas aserciones, que la vida evoluciona por puro chance, que los primates mutaron en los seres humanos, que los perros van a parir gatos, que tus abuelos fueron monos
y que los seres humanos evolucionaron de ladrillos o que los patos cocodrilos deberían de existir, son ejemplos claros de que esa persona o no entiende la teoría de la evolución o está haciendo una mala representación de la misma de manera intencional para desacreditarle o para que hacerle usted creer en su opinión anticientífica de tal fenómeno. De cualquier manera, los intentos de cualquier tipo de persona, sean estos no intencionales o intencionales, están y seguirán siendo expuestas por personas que defienden la ciencia y la razón. El verdadero cuento de hada es afirmar que la evolución sirve para producir todo ese tipo de animales raros o que la misma sirve para denegar la existencia de un Dios. La evolución tiene una dualidad en el hecho de que es una realidad y también es una teoría. Es una realidad establecida científicamente de que la vida evoluciona y continúa evolucionando. Y la teoría de la evolución explica cómo la vida lo hace. Hay muchas razones por las cuales debemos de saber cómo la evolución funciona. No solamente para aumentar nuestro conocimiento sobre biología, pero dada la realidad de que los virus están evolucionando de manera acelerada y que afectan nuestra salud y supervivencia, tener un conocimiento claro sobre qué procesos intervienen en esa amenaza, el conocimiento le ayudará a estar preparado para protegerse de estas amenazas fatales y reales que existen en el día de hoy. La curiosidad de generaciones y generaciones de científicos de nuestra historia no han permitido entender de manera clara por qué la vida es tan diversa, cómo los seres humanos llegamos a ser como somos y cómo todas las formas de vida están relacionadas una con otra. Estos conocimientos son una gran parte de la herencia científica que se nos ha sido pasado por generaciones anteriores y que la humanidad espera que nosotros la pasemos a las generaciones por venir.